Hola muchachos, hola chicas, hola chicos. Hoy les vengo a explicar acá este fenómeno de la física que se llama el movimiento. Ese fenómeno que nos abarca a todo momento, eso está en todo nuestro universo. Hoy se los vengo a explicar de una forma muy fácil, muy sencilla, algo muy masticable. Listo, entonces sin más palabras, empecemos. Muchachos, ahora para explicar estos conceptos, porque hay los conceptos que estudia la física acerca del movimiento son muy interesantes. Vamos a estudiar los tres conceptos fundamentales que son rapidez, velocidad y aceleración. ¿Listo? Empecemos con la rapidez. La rapidez pues vendría eh, siendo esta ocasión. Se escribe así, la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Entonces, la rapidez es la distancia recorrida sobre el tiempo. Entonces, lo que calcula la rapidez es la distancia total en un intervalo de tiempo. Acá lo voy a explicar de una forma mejor. Acá se tiene un carro, ¿listo? Y está en un estado de reposo, está quieto. Y acá está el punto final, que digamos que puede ser Bogotá y Medellín. Entonces, lo que vamos a calcular con la ecuación de rapidez es qué tanto recorrió en cierto intervalo de tiempo, en qué tanto, en cuánto fue la distancia, en cuánto tiempo. Entonces digamos que pues el carro viajó hasta Medellín, digamos así, 2 horas, 3 horas, digámoslo, y recorrió, digamos, 250 kilómetros. Entonces lo que calcula la rapidez es eso, la distancia total de un punto A a un punto B, o varios puntos, y el tiempo en que se demoró en recorrer ciertos puntos. Digamos, también podríamos meter otro punto. Entonces, queremos calcular que tal vez en la mitad del viaje pues tuvo un descanso. Entonces vamos a averiguar cuánta fue la rapidez que tuvo en estos dos puntos. En el punto A y B, pues también calcular el tiempo. Eso básicamente sería la distancia, muchachos. Entonces ya teniendo claro el concepto de rapidez, ya nos podríamos ir al concepto de velocidad. La velocidad, pues en su ecuación es lo mismo, parecido. Pero antes de explicarles obviamente la ecuación, quiero aclararles que la velocidad sí se diferencia en algo, que es algo muy importante en cierta manera. Si hay algo esencial en la velocidad. La velocidad, aparte de decir estas unidades, aparte de decir la unidad que estamos buscando de la distancia que haya recorrido en cierto tiempo, la velocidad que lleva en cierto momento, nos va a decir otra cosa. Ya no es simplemente una unidad vacía, sino nos va a decir hasta un sentido del por qué, digamos. Bueno, no un sentido del por qué, sino un sentido para dónde es que va esas unidades. Me explico. Tenemos un vehículo que pues ya haciendo la ecuación pues nos da digamos que 3 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora. Entonces este vehículo va a 200 kilómetros por hora. Pero la velocidad no solo va a dar ese dato vacío, sino va a dar también una dirección. Este carro va hacia el norte a 200 kilómetros por hora, hacia el oriente a 200 kilómetros por hora. Entonces ya, eso es lo que explica la velocidad. La velocidad es un vector, ya no es una unidad vacía, sino que es una unidad que ya le da un sentido a sus números. Bueno, acá repitieron, valga la redundancia, a las unidades que sacamos. Le da un sentido a esas unidades, les da una dirección, les da un para dónde. Listo, ya explicando eso, nos vamos aquí a la ecuación. La velocidad es igual al cambio de distancia sobre el cambio de tiempo, que eso significa que acá va a haber una resta. Cuando te pongan en un libro, cuando haya ejercicios de física, cuando te pongan un triángulo, esto significa cambio, ¿listo? Y el cambio pues se relaciona con la resta, es una resta. Entonces vamos a restar la distancia inicial menos la final o la distancia segunda, el tiempo inicial menos el tiempo menos el tiempo final. Entonces un buen ejemplo sería así. El primer punto, digamos distancia, ¿listo? Esta es la primera distancia, vamos a restar la distancia uno menos la distancia 2 y el tiempo uno y el tiempo 2. Entonces, restamos el tiempo uno
al tiempo 2. Y ya, eso se resuelve así. Ahorita podríamos hacer unos ejercicios, yo te lo explico de una forma mucho mejor en una hoja de cuaderno. Entonces, ya teniendo el concepto de rapidez y velocidad claros, ya podemos pasar al tercer concepto, que es el de aceleración. Aceleración viene siendo esto. Es igual a distancia, ya no, sino el de velocidad. Entonces uno acá dice muy bien, aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Entonces, la aceleración se define como, así mismo, se define diciendo que cuando un carro está cambiando, cuando un carro tiene un cambio de velocidad, significa que ahí hay aceleración. Un buen ejemplo lo puedo poner acá. De aquí, acá el carro lleva, de aquí hasta este punto, llega a 80 kilómetros por hora. Y al tercer punto, llegó a 20 kilómetros por hora. En todos los tres puntos hubo una aceleración, porque hubo un cambio de velocidad. De aquí pasó de 0 a 80 y de 80 a 20 kilómetros, ¿sí? Entonces, ahí se puede decir que en todo ese trayecto hubo una aceleración. Acá una aceleración positiva y acá una aceleración negativa. Acá desaceleró y acá aceleró. ¿Listo? Entonces, uno puede decir que en este problema hubo una aceleración. ¿Cuándo no hay aceleración? Cuando el carro lleva una velocidad constante, o sea, una aceleración constante. Cuando se encuentra que un carro lleva una velocidad constante, eso significa que no hubo una aceleración. Y al haber una velocidad constante, significa que hubo una aceleración constante, que eso es igual a decir que no hubo aceleración. Cuando te estén diciendo que hubo una aceleración constante, eso es decir que no hay aceleración. Porque la aceleración se mide cuando hay cambios. Cuando no hay cambios de velocidad, no hay aceleración. Ni siquiera una aceleración negativa ni positiva. La aceleración es constante. Y eso es cero. Entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que te quede más claro.